El título de la prédica, como tal vez habrán visto en la invitación, es La fe viva y práctica. La fe viva y práctica. Y tengo que confesarles que no pensé mucho en este título, no reflexioné muy profundamente. Lo encontré por ahí en uno de los comentarios que estaba leyendo al preparar el sermón. Y lo puse ahí, me parecía bueno para este texto que vamos a leer hoy. La fe viva, podríamos decir también, tal vez la esperanza viva y la fe práctica. El texto de hoy encaja muy bien en este tema, o el tema es bien adecuado para lo que vamos a ver hoy. Pero luego, a medida que estaba preparando y pensando en eso, me di cuenta que este tema en realidad es el tema de toda la carta a los tesalonicenses. Y no solamente de esta carta, sino también la segunda carta que Pablo les escribe. Durante toda la carta vemos constantemente que se menciona la esperanza viva que tenían los tesalonicenses en el regreso del Señor. Y este tema describe los dos, o está relacionado a los dos propósitos con los que Pablo escribió estas cartas. Por un lado, era explicar o dar más detalles o aclarar algunos temas en cuanto a la venida del Señor, la segunda venida del Señor. Y el otro propósito de estas cartas era de aclarar y exhortarles y dar una lista de instrucciones acerca de cómo vivir mientras tanto. Cómo vivir mientras están esperando la venida del Señor. En ese sentido, el tema la fe viva o la esperanza viva y práctica es como el tema general de todas estas dos cartas que Pablo escribe a esta iglesia en Tesalónica. Entonces, como introducción, vamos a ver un poco un resumen de lo que vimos hasta aquí, en estos primeros 3 capítulos que hemos estudiado de Primera Tesalonicenses. Y ya hemos visto, ya lo mencioné la vez pasada, que no hay hasta este punto ningún tema doctrinal que Pablo está explicando o corrigiendo o aclarando. Tampoco hay ninguna corrección práctica, o sea, no hay ninguna corrección de su comportamiento, sino que más bien vemos que Pablo está recordando el pasado, está recordando cómo fue o cómo es la fe de ellos. Si vamos, por ejemplo, al primer capítulo, ya en el versículo 4, él dice: sabemos, hermanos, amados de Dios, de la elección de ustedes. O sea, Pablo reconoce la fe de ellos. Y si vamos más adelante, versículos 6 y 7, ya del primer capítulo, Pablo dice: y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. O sea, Pablo reconoce en estos capítulos primeros su entusiasmo por el Evangelio, su amor, su fe, su perseverancia. Si miramos, por ejemplo, capítulo 3, versículo 6, donde Pablo dice que ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros y nos ha traído buenas noticias de su fe y amor, y de que siempre tienen buen recuerdo de nosotros. O sea, Pablo está recordando, está mencionándolos, está alabando su fe y lo que ellos están haciendo, el fruto de su fe. Pablo está agradeciendo a Dios por lo que ve en estos hermanos. Y recién más adelante, en el 4 capítulo, lo que vimos, el pasaje que vimos la vez pasada, ahí vemos la primera instrucción, podríamos decirlo, la primera instrucción práctica para estos hermanos. Capítulo 4, versículo 3.
Pablo dice, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Entonces, Pablo ya está entrando en la parte de aplicación, ya está empezando a dar algunas instrucciones, y hoy vamos a ver el segundo conjunto de estas instrucciones que Pablo da a estos hermanos. Vamos a analizar del capítulo 4, los versículos 9 en adelante. Acompáñenme en la lectura de los primeros dos versículos, 9 y 10, donde Pablo dice, pero en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros, porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero los instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más. Aquí Pablo sigue con el segundo conjunto de instrucciones y menciona el amor fraternal, o sea, el amor entre hermanos, el amor dentro de la iglesia. Y si hablamos de amor, y cómo la Biblia lo define, este amor entre hermanos, no podemos hacerlo sin ir a Primera de Juan y revisar algunos versículos de esa carta. Así que acompáñenme a Primera de Juan, capítulo 2, y vamos a leer el 9 y el 10. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Más adelante en el capítulo 4, si me acompañan, versículos 19 al 21, Juan escribe, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Si alguien, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y en el 5, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. Entonces vemos que el amor entre hermanos en la iglesia es algo que caracteriza a un verdadero creyente. Un verdadero creyente no puede amar a Dios y odiar a su hermano, que es hijo de Dios, que es nacido de Dios. Juan lo dice claramente y es algo que podríamos decir es algo lógico, ¿no? Si no podemos amar a nuestro hermano, ¿cómo vamos a amar a Dios? ¿Cómo vamos a entender realmente el Evangelio? Entender la gracia que hemos recibido, si el hermano también ha recibido esa gracia. Entonces el amor claramente es una característica de un verdadero creyente. El verdadero creyente ama a su hermano. Y Pablo reconoce que los tesalonicenses están practicando este amor. Está muy agradecido por eso y menciona que es algo que les fue enseñado por Dios. Si volvemos a 1 Tesalonicenses, van a ver en el versículo que dice, no necesitan, en el versículo 9, en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. Esto de enseñados por Dios significa
que Dios es el que ha producido esa obra. Es Dios el que ha transformado sus corazones para que eso sea una reacción natural para ellos. No se refiere a que simplemente han recibido una instrucción de amarse mutuamente, sino que se refiere a que Dios mismo ha puesto en sus corazones el deseo de amarse mutuamente. Entonces, claramente, Dios obra este amor en nosotros, y Pablo lo reconoce aquí. Ahora, entonces podríamos pensar, bueno, los tesalonicenses, en cuanto al amor, llegaron al nivel más alto, al nivel que se llama Pablo ya está satisfecho. Pero no es tanto así, porque dice el pasaje 10, porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero les instamos hermanos, a que abunden en ello más y más. Me recuerdo la época cuando estaba en el colegio. A veces, en algunas materias, a mí me gustaba competir con los demás. Y el objetivo en los exámenes solía ser obtener un 5 felicitado. 100% de los puntos. Y era algo posible alcanzarlo. A veces, por lo menos, lo he logrado. Pero aquí los tesalonicenses todavía no están en el 100%. Y en esta tierra no van a llegar a ese 100%. Si bien Pablo estaba satisfecho con ellos, inclusive dice que eran ejemplos para otros cristianos, que eran imitadores de él y de Cristo, pero dice que abunden en eso más y más. O sea que todavía no llegaron al 100%, todavía hay un tramo que seguir, todavía hay más amor que dar a los hermanos. Así que Pablo los hace recordar que están en buen camino, pero que tienen que seguir, continuar más y más. Ahora, si continuamos con el texto, o antes de continuar analizando el texto que sigue, creo que es bueno tener un poco un panorama más completo de cuál era la situación de estos tesalonicenses, de por qué Pablo escribe estas cartas. Como ya hemos visto, son temas, por un lado, doctrinales en cuanto a la segunda venida del Señor, pero también hay temas prácticos. Y creo que para entender los puntos que Pablo menciona en la parte práctica, tenemos que entender primeramente cuál es el error doctrinal que creían estos hermanos tesalonicenses. ¿En qué parte se habían equivocado? No lo podemos decir con absoluta certeza, pero analizando un poco el texto que sigue, por ejemplo, si leemos el capítulo 4, los versículos 13 y 14, podemos tener más o menos una idea de cuál era su error en cuanto a este tema. Dice así, 13 y 14, pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Aparentemente, estos hermanos pensaron que esos hermanos que ya murieron se van a perder la segunda venida del Señor. De alguna forma no lo han sobrevivido, no han llegado o no van a llegar a ese momento, no van a estar presentes en ese glorioso día en el que el Señor regresará. Es lo que aparentemente estaban equivocados. Y si vemos también la segunda carta a los tesalonicenses, vamos a ver que aparentemente hubo bastante confusión en ellos acerca de este tema, y también en cuanto a la fecha o al día exacto en el que esto iba a suceder.
Porque mismo en el capítulo 5, ya en el primer versículo, Pablo menciona algo de eso. Dice, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada. Y dice que saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. Entonces, también en cuanto al tiempo, en cuanto a cuándo iba a ser esto, parece que los tesalonicenses estaban confundidos. Tal vez pensaban, ¿será que ya vino el Señor y no nos dimos cuenta? ¿O será que alguien tiene alguna noticia, alguna novedad en cuanto a esto y nosotros no lo sabemos? Y también en la segunda carta también vemos mucha confusión. Pablo lo dice, no sean sacudidos de un lado a otro, no sean alarmados, no se dejen engañar en cuanto a estos temas. Primero hay ciertas cosas que tienen que pasar y después vendrá el día. O sea, Pablo tiene que aclarar muchas cosas, muchos detalles en cuanto de este regreso del Señor. Ahora, teniendo eso en el trasfondo, en la mente, vamos a leer lo que Pablo dice en cuanto a la aplicación práctica o en cuanto a cómo deben vivir en relación a esta verdad que ahora Pablo les está escribiendo. Y vamos a hacer algo, vamos a leer los versículos 11 y 12 de 1 Tesalonicenses 4 y luego vamos a ir a 2 Tesalonicenses 3, versículos 6 al 12 y vamos a ver que es el mismo tema, es la misma falla pero con mayor énfasis. Entonces, leamos 1 Tesalonicenses 4, 11 y 12. Ya que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila y se ocupen en sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como les hemos mandado, a fin de que conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Y en 2 Tesalonicenses 3, 6 al 12. Ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesús que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. Pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con dificultad y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de ustedes. No porque no tengamos derecho a ellos, sino porque para ofrecernos como modelo a ustedes a fin de que sigan nuestro ejemplo. Porque aun cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos esto: si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente, sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. ¿No les parece interesante que Pablo tiene que mencionar estas cosas básicas? ¿Cómo puede ser que fallaron en estas cosas tan simples acerca de la vida del cristiano? Vimos en la primera carta que en cuanto al amor, perfecto, muy bien. Estaban progresando, estaban mostrando amor fraternal. En cuanto al evangelio, estaban llevando el evangelio a las zonas alrededor de ellos, a otros pueblos, a otras ciudades ahí alrededor. Eran muy buenos evangelistas y misioneros. En cuanto a eso, ningún problema. Inclusive dice Pablo que eran imitadores del Señor, de Él y del Señor.
eran ejemplos para otros cristianos. Tenían la fe correcta, el evangelio correcto. O sea, ¿cómo puede ser que con todo eso fallaron en estas cosas tan simples? ¿Cómo puede ser que Pablo les tiene que decir que trabajen, que tienen que estar tranquilos, que no se alarmen, que no sean sacudidos por falsos mensajes acerca de la venida del Señor? ¿Por qué les tiene que decir no coman el pan de otro, no vivan de lo que otro ha ganado, trabajen para su propio pan? ¿Cómo puede ser que Pablo tiene que decirles esto? Yo creo que es porque ellos creían que como Cristo viene pronto, las cosas básicas del mundo ya no importan. Ya no importan. Los detalles de la vida terrenal ya no importa. Si Cristo viene pronto, viene, no sé, hoy, mañana, tal vez el fin de semana. Entonces, su actitud se adaptaba a lo que ellos creían. Y en cierto sentido, tenían razón, porque es verdad, no tenemos que enfocarnos solamente en nuestra vida terrenal y olvidar todo lo que está por pasar o está por venir. Pero ellos habían exagerado. Ya no querían trabajar y estaban esperando de forma pasiva el regreso del Señor sin hacer nada. Tenían mucho entusiasmo, sí, tenían una pasión para predicar el Evangelio en las aldeas alrededores. Tenían mucho amor fraternal, perfecto, una fe sólida, pero no asignaron la importancia de vida a esas cosas que parecen ser básicas de la vida aquí del mundo. Y Pablo, por lo tanto, tiene que aplicar algunas correcciones en este tema. Y hay 4 correcciones que Pablo da en este pasaje. La primera ya lo vimos, menciona el amor, que si bien estaban cumpliendo este amor fraternal, pero Pablo les dice, sigan con esto más y más. Ese es el primer punto que Pablo menciona. Y si vamos al texto nuevamente, vemos el segundo punto, que Pablo menciona que tengan una ambición para llevar una vida tranquila. Que tengan una ambición de llevar una vida tranquila. Y parece un poco irónico, ¿no? Hay un contraste en esos términos, porque una ambición normalmente no la relacionamos con algo tranquilo. Es algo enérgico, algo que tiene fuerza y determinación. Y ellos tenían ambición, pero no para llevar una vida tranquila. Entonces Pablo le dice, está bien, tengan esta ambición, pero que sea una ambición para llevar una vida tranquila. También en 2 Tesalonicenses, el texto que leímos menciona de trabajar tranquilamente y comer su propio pan. O sea, Pablo los está redireccionando, está redireccionando esta energía que tenían, esta emoción por la venida del Señor, y estaba diciendo, sí, pero tienen que estar más tranquilos, tienen que ocuparse de sus propias vidas, de sus necesidades, de sus familias, y traten de llevar esta vida tranquila. Un pasaje interesante también donde se menciona este término, tranquilidad, es 1 Timoteo 2, versículo 2. Y vamos a leerlo rápidamente. 1 Timoteo 2, versículo 2. Vamos a leer del primero. Dice, exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, o sea, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que ore para que podamos vivir una vida tranquila. Entonces,
Ese es el segundo punto, la segunda corrección que Pablo aplica a estos hermanos. Y el tercer punto que encontramos en el texto, luego de llevar una vida tranquila, dice, y se ocupen en sus propios asuntos. Traducido a nuestro lenguaje callejero sería, ¿qué te importa la vida de los demás? ¿Verdad? Deja que él haga sus decisiones, deja que él trabaje, no le cuestiones, no le molestes. No seas entrometido en la vida de tu hermano. Parece ser que los tesalonicenses, como dejaron de trabajar, tenían mucho tiempo libre y se metían en el trabajo de otros. Tal vez empezaban a cuestionar cómo el otro está haciendo su trabajo, por qué lo está haciendo, o por qué está trabajando, por qué no se sienta como yo. También en 2 Timoteo leímos algo en cuanto a eso, ¿no? Que no sean entrometidos, que no se metan en la vida de otros hermanos. Yo no sé, tal vez, y eso está relacionado al hecho de que no estaban trabajando o dejaban de trabajar. Tal vez ellos estaban gastando los ahorros porque pensaban tal vez, bueno, Cristo viene la próxima semana, entonces ya no necesito los ahorros para el plan que tenía para el próximo año. No sé, tal vez estaban razonando de esa forma, ¿no? Y por eso no querían trabajar. Y ese es el cuarto punto que Pablo les corrige. Dice, trabajen, no sean haraganes, no coman o vivan de otros. Tal vez algunos eran esclavos y ahora sentían esa libertad en Cristo y pensaron, bueno, como Cristo viene pronto, ya no necesito todo este dinero que estoy gastando, puedo vivir de mis ahorros, o ya no tengo todos esos planes de inversión que tenía, entonces voy a sentarme nomás, gastar lo que tengo, con tal Cristo viene en unos días, o máximo unas semanas. Tal vez ellos pensaban así. Tal vez ellos también pensaban, bueno, en comparación con la gloriosa venida del Señor, mi trabajo no es importante, no es significativo. ¿Cómo puedo glorificar a un Señor tan maravilloso con ese trabajo tan simple que estoy haciendo? Entonces tal vez por eso dejaron de trabajar. Tal vez no veían cómo podían glorificar al Señor en el trabajo. Pero la Biblia claramente nos dice que tenemos un sentido, que nuestro trabajo tiene un sentido, porque no trabajamos para hombres, sino que trabajamos para el Señor. Aunque sea un trabajo simple, aunque sea un trabajo, como dice ahí, hecho con manos, un trabajo manual, que en esa época, en ese contexto, era como algo inferior. Eso es para los pobres, eso es para los esclavos. Los ricos no se ensucian las manos, mandan a sus siervos para que trabajen, pero no van a hacer ellos mismos ese trabajo manual. Esa era la cultura en ese contexto. Y también tal vez es también algo de cultura o algo similar a nuestra cultura. Pero Pablo les dice claramente que trabajen, que trabajen. No los está corrigiendo en cuanto al tiempo o en cuanto al día de cuando el Señor vendrá, porque Él tampoco lo sabe. Podría ser la próxima semana. Pero igual, tenemos que trabajar, tenemos que ser productivos, tenemos que proveer para nuestras familias, tenemos que ser fieles a nuestros compromisos laborales. No podemos dejarlo todo tirado y entrar en un estado de espera pasivo. Entonces, hemos visto como primer punto el error doctrinal que tenían estos tesalonicenses. Y vimos en segundo lugar las consecuencias que este error o estas falsas ideas que tenían,
Vemos las consecuencias que eso tenía en su vida práctica. Y como tercer punto vimos las correcciones que Pablo aplica en respuesta a eso. Y ahora, como para terminar, vamos a ver en el último punto el propósito de estas correcciones que Pablo les da. ¿Cuál es el propósito de este amor fraternal, de esta ambición por llevar una vida tranquila, por no meterse en la vida de los demás? ¿Y cuál es el propósito de trabajar con sus propias manos, ganarse su propio pan? ¿Cuál es el propósito? Lo tenemos en el versículo 12. Primera Tesalonicenses 4, versículo 12, dice: a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Aquí tenemos dos propósitos de esta forma de vivir. El primer propósito es un fin evangelístico. Esta forma de vida va a hacer que los de afuera, que los no creyentes, vean a los cristianos y digan: el Dios de los cristianos está de su lado, los protege, los guía a llevar una vida ordenada y están progresando, y vemos claramente que el Señor está de su lado. El Señor les da poder para llevar vidas ordenadas, para cuidar y proveer para sus familias, para trabajar para la gloria del Señor. A veces pensamos que los de afuera, o la opinión de los de afuera, no importa, porque somos la iglesia, tenemos la palabra, sabemos la verdad. ¿Qué importa la opinión de los de afuera? Pero quiero que me acompañen a 1 Timoteo 3. 1 Timoteo 3, versículo 7. En donde Pablo está hablando de los requisitos para los obispos, para los líderes de la iglesia. Y dice así: debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Aquí también vemos que no solo es algo bueno ser reconocido por los de afuera, sino que es un requisito necesario para los líderes. Ser reconocidos por los de afuera como gente ordenada, disciplinada, trabajadora, que no se mete en las cosas de otros, que lleva una vida tranquila y que tiene amor fraternal con los hermanos. Ese es el primer propósito de estas instrucciones. Y el segundo propósito, si volvemos a nuestro texto, que no tengan necesidad de nada. El trabajo es el medio por el que Dios provee para nosotros. Muchos creen que es como tener fe en Dios, no trabajar y Dios proveerá, no voy a trabajar. Pero no es correcto eso. No es una aplicación correcta de tener fe en el Señor. Sí, el Señor proveerá, pero también ha proveído medios por los cuales nosotros podamos ganar nuestro propio pan y proveer para nuestras familias. Y entonces vemos claramente que Pablo dice: trabajen, aprovechen bien el tiempo, no se metan en la vida de otros, ocúpense de su propia vida, de su familia, y el Señor va a proveer. Así no van a tener necesidad de nada. Claro, no siempre nuestra economía no vamos a hacer, o no tenemos promesas de vivir en abundancia aquí en la tierra. No vamos a predicar el evangelio de la prosperidad, pero sí vemos un principio bíblico en las Escrituras
y vemos la promesa del Señor de que Él proveerá para los suyos y nos dará todo lo que necesitamos para cumplir con lo que Él exige de nosotros. Así que tenemos estos dos propósitos por las instrucciones que Pablo da a estos hermanos. Y analizando un poco, reflexionando un poco acerca del texto, especialmente pensando en cómo los tesalonicenses, cómo ellos estaban pensando y actuando, parece ser que nosotros hoy somos como lo contrario. Ellos estaban tan enfocados, tan concentrados en lo que iba a venir, tan concentrados en la venida del Señor, en la futura gloria, que estaban olvidando básicamente las cosas del mundo. Estaban olvidando su trabajo, su dinero, todo eso ya no les importaba. El Señor viene pronto, así que vamos a esperar. Nosotros tal vez somos o tendemos a estar en el extremo contrario. Sí, sabemos que va a venir el Señor, que el cielo va a ser mejor que aquí la tierra, pero nos ocupamos mucho por nuestros planes aquí. Todos de nosotros creo que tenemos planes muy ambiciosos, somos jóvenes todavía y seguramente tenemos planificada toda nuestra vida con un montón de proyectos. Y estoy seguro que muchos o la mayoría de los cristianos en nuestro contexto, en cuanto a la venida del Señor, pensarían, bueno, por mí puede esperar un poco más. Tengo algunos proyectos que quiero hacer primero y está bien que venga el Señor, pero no me molesta si es en unos años o en 50 años o algo así. No quiero especular demasiado, pero probablemente nuestra mentalidad es más cercana a eso que a la mentalidad de los tesalonicenses. Y en ese sentido creo que tenemos que, o puedo decir con la Biblia, que tenemos que tomarnos un ejemplo de los tesalonicenses, porque Pablo dice que ellos son o eran un ejemplo para otros creyentes. Su entusiasmo, su alegría, su esperanza en la venida del Señor es algo imitable y podemos aprender de ellos. Sí, también tenemos que trabajar. Creo que en nuestra cultura estamos acostumbrados a eso. Nadie va a tener un problema con eso. Nadie me va a decir, tu sermón me chocó, tengo que trabajar más. Creo que estamos entendiendo bien esa parte. Pero tenemos que seguir el ejemplo de los tesalonicenses y pensar también en la venida y en el regreso del Señor. Y concentrarnos más en eso que en las cosas terrenales, sin dejar de lado nuestras responsabilidades, obviamente. Creo que un equilibrio, debe haber un buen equilibrio entre todo lo que estamos aprendiendo de los tesalonicenses y de las instrucciones de Pablo en este texto. Y ese es mi deseo también para nosotros como iglesia, que podamos cumplir con nuestras obligaciones, proveer para nuestras familias, trabajar para ganar nuestro pan, pero no sin olvidar y no sin esperar ansiosamente o de una forma equilibrada la venida del Señor, que será obviamente mucho más gloriosa que todo lo que podamos experimentar aquí en esta tierra. Así que, hermanos, los quiero motivar a seguir más y más en el amor, a tener como ambición una vida tranquila, sin meterse en los asuntos de los demás, sin molestar a otros en su trabajo y concentrarse en su propio trabajo y teniendo en mente esa esperanza gloriosa del regreso de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el texto que pudimos estudiar hoy. Gracias por no dejarnos aquí esperando de forma pasiva, sino que te damos gracias porque todo lo que hacemos aquí, aunque parezca tal vez insignificante, si lo hacemos para tu gloria, Señor,
tiene un valor incalculable. Sea trabajando con nuestras manos, proveyendo para nuestras familias o proveyendo para otros necesitados. Te damos gracias por ese privilegio que tenemos de poder trabajar, de ser productivos, de cultivar ese amor entre hermanos más y más, y que eso sea una fuerza evangelística, que eso sea una luz en medio de esa oscuridad del mundo en el que estamos viviendo. Pedimos, Señor, que podamos encontrar este equilibrio, que podamos tener esa esperanza viva que tenían los tesalonicenses en tu regreso, pero que también podamos aprovechar bien el tiempo mientras tanto, hasta que tú regreses, Señor. Pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén.